Iniciamos con nuestra poderosa declaración, amén, con fe. Si gustas levantar tu Biblia, tu dispositivo y hablar, declara, habla, creí por lo cual hablé. Entonces creemos nosotros también y hablamos. Decimos todos juntos, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Vamos, iglesia, hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible, o sea que no cambia, transformará, penetrará en mi corazón y producirá vida que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seremos los mismos. Y todos decimos, nunca, nunca. Amén y amén. Perdona y serás libre. Una pregunta, ¿por qué será y por qué se cree y por qué pensamos que las cosas no se olvidan? ¿Por qué lo digo? ¿Por qué pensamos muchos seres humanos de esa manera? ¿Sí se escucha bien? ¿Me escucha un poquito? Voy a tratar de tener el micrófono cerca. ¿Por qué será que muchos seres humanos, personas, guardan tanto rencor? Ni siquiera es un poco. A veces es tanto el rencor que guardan las personas que no saben el veneno mortal que es guardar el rencor y la falta de perdón. Guardan tanto rencor dentro de ellos cuando dan esta clase de perdón. Fíjate bien, cuando alguien dice, esta es la clase de perdón, que no funciona, que no sirve. Cuando dicen, yo perdono, pero no olvido. No, es que tú no lo has perdonado. No, ¿cómo no? Sí, pero eso nunca se me va a olvidar. Ese no es un perdón. Pero pastora, lo que a mí me hicieron, sí, hay cosas que sí ciertamente no se olvidan, pero el otorgar un perdón y decir, es que lo que tú tienes que decir es, yo perdono, pero ¿por qué agregar, pero no olvido? Concretémonos a decir, yo perdono, pero lo vamos a ver en la palabra, no es algo que me haya sacado, dijimos en México, de la manga. ¿Qué es eso de decir? Yo perdono, pero no olvido. ¿Por qué agregar ese enunciado tan largo en vez de decir yo perdono? Pero muchas veces el ser humano es muy dado a recalcar yo perdono y la siguiente frase. ¿Por qué no dejamos, ok, yo te perdono? Incluimos esa parte. Una cosa es que sí lo recuerdes, porque hay cosas que aunque tú quieras olvidar, las recuerdas, pero lo recuerdas y no te hace daño. Adelantito vamos a hablar de ese tema. Más adelante, más explicado, el de perdonar, pero cómo olvidar o que no te dañe. Uno de los varios estudios, te voy a hablar solo de uno. Uno de los varios estudios realizados por el doctor Luskin de la Universidad de Stanford han hallado que las personas, fíjate bien, las personas que no perdonan sufren niveles elevados de presión arterial y frecuencia cardíaca. Por lo tanto, tienen mucho mayor probabilidad de padecer enfermedades cardiovasculares y sufrir infartos y diferentes tipos de cáncer. ¿Sabes tú? Según un estudio también de la Clínica Mayo, de las mejores de Estados Unidos, que el cáncer son células rebeldes. Es que yo estoy enojada, es que no es justo. Y sí, puede ser que no sea justo, más bien que sea injusto lo que hicieron contra ti. ¿Qué culpa tiene tu sistema inmunológico? ¿Qué culpa tienen tus células de que no perdones y sueltes el perdón? Vaya, que no perdones y sueltes inmediatamente el perdón y haga raíz en ti. Son células rebeldes. El resentimiento, rencor y la falta de perdón son enemigos
silenciosos. Total, yo no le vuelvo a hablar. Yo no quiero verlo en todo lo que me resta de mi vida. Aquí te lo guardas. ¿Dónde te lo guardas? Aquí. Y tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y tienes que cuidarlo, tenemos que cuidarlo. Y ese es un tipo de cuidado. Nuevamente, el resentimiento, rencor y la falta de perdón son enemigos silenciosos. Pero antes de continuar hablándote del perdón hacia ti mismo, porque hay personas que no se perdonan también cuando cometen errores o algún pecado, y también hacia los demás. Primero te voy a hablar cómo el Padre en su gracia inmerecida ya nos perdonó y nos lavó con su preciosa sangre de Jesús, con nuestro Redentor Jesús. Y así como Él, tú sabes que Él te perdonó, Él así espera, desea, quiere, anhela que como Él te perdonó y me perdonó, también tú perdones a los demás, al que te ha traicionado, al que te ha hecho daño, al que tú le dijiste y le confiaste algo que tal vez solamente tú querías, que tú traías y no querías que nadie supiera. Y realmente cuando te diste cuenta, más tardaste en decirlo, que esto casi lo hizo público en las redes. Es un decir, a lo mejor y sí, no sé. A ese tipo de personas, a esas personas que tú confiaste, o a veces gente que ni conoces y que está hablando de ti y dices, en mi vida lo he visto. ¿Cómo Dios espera que así como Él nos perdonó sin merecerlo? Y tú puedes decir, es que ellos no merecen mi perdón. Tú tampoco lo merecías, yo tampoco lo merecía, y su gracia nos perdonó. De la misma manera Él quiere, anhela y desea, porque Él sabe cómo funciona tu cuerpo, Él sabe cómo funciona tu hígado, Él sabe cómo funcionan tus riñones, Él sabe cómo funciona tu sistema inmunológico, tu cerebro, todo eso, y Él sabe que es necesario el perdón para que puedas ser libre, sanado. Así se llama nuestro tema: perdona y serás libre de enfermedades, múltiples enfermedades, añadido a otras cosas. El apóstol Pablo les dice a los creyentes, aquí todos somos creyentes porque hemos nacido de nuevo, nos dice lo siguiente en Colosenses 1, versículo 13, 14, versión Reina Valera: el cual nos ha librado. No tiene por qué, tú cuando perdonas a las personas, Dios te ha librado. ¿Cómo te ha librado? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. La enfermedad, el rencor, el resentimiento son tinieblas, sin duda alguna. Pero dice, el cual, se refiere a Jesús, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y, hermosa palabra, y trasladado. Ya no estoy en el reino de las tinieblas, me trasladó. ¿A dónde? Al reino de su amado Hijo. Ahí donde hay luz, ahí donde hay sanidad, ahí donde hay provisión, donde eres provisto, donde eres amado, nos trasladó a ese bello lugar. Fíjate bien que ha habido un cambio. En ese versículo dice, hay un cambio. Salimos de estar bajo el poder de las tinieblas. Antes estábamos bajo ese poder, pero en el momento en que creímos a Jesús en Jesús y aceptamos como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas, fuimos removidos y colocados bajo su poderosa y preciosa sangre. Poderosa, sangre que sigue vigente, sangre que sigue tibia, sangre que está rociada en el propiciatorio allá con el Padre, sangre que cuando alguien comete un error, Jesús le dice al Padre: Padre, ahí está mi sangre, la sangre que yo derramé por el pecado de fulano, de sutano. Ahí está, poderosa sangre, sangre que sin ella no hay remisión de pecados. Para comprender, sin embargo, el perdón total de los pecados, debemos comprender el valor de la persona que se sacrificó en la cruz por nosotros. Jesús, debido a que no tenía ningún pecado, solo Él no tenía ningún pecado, por eso solo Él podía pagar. Era el único que podía pagar por todos los pecados del hombre. Fue el único cordero que no pecó. Entonces, por lo tanto, era el único que podía redimirnos. Cuando nuestro amado Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, tomó todos los pecados de la humanidad. Cuando digo todos, me refiero a todos.
grandes, pequeños, algunos les llaman grandes, otros pequeños, otros dicen que todos son iguales, llámese como se llame, de todos. Ofreciéndose a Él mismo como sacrificio. ¿Qué necesidad tenía? Siendo el Hijo y el Rey de Reyes, pero tanto amó el Padre a nosotros que envió lo mejor que tenía, a su Hijo. Y Él por amor a nosotros obedeció. Él tomó el juicio, Él tomó el castigo y la condenación por todos los pecados sobre su cuerpo. Ese es el valor del sacrificio de Jesús. Ese es el pago en exceso por todos nuestros pecados. Ahora bien, una cosa es cierta, Él murió por todos los seres humanos. Ahorita que nos vayamos, cuando terminemos, cuando tú andas en el centro, cuando tú vas a cualquier parte, al súper, tú ves a diferentes personas. Jesús murió por ellos. Jesús tiene perdón para cada uno de ellos. La pregunta es esta: ¿eso significa que todos son perdonados automáticamente? Eso significa no, no es así. No todos, murió por todos, pero no todos son perdonados en automático. En un momento más te explico. ¿Qué debemos hacer para que seamos perdonados? Y lo vemos en Romanos 10, verso del 9 al 13 en Reina Valera. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, tú y yo somos hijos de Dios porque hemos hecho esto. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Verso 11. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere. Hay gente en lo secular que no cree. Entonces él aún no es hijo de Dios. Si no cree en Dios, ¿cómo puede ser hijo de Dios? Y no será avergonzado. Verso 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para todos los que le invocan. Verso 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si leemos atentamente, si te fijaste bien estos pasajes, si bien es cierto que el precio de todos los pecados están pagados, sí es cierto, ya están de todo el mundo, pero ¿de quién? ¿Cuándo pasamos a ser hijos de Dios? Cuando lo aceptamos, cuando lo recibimos. Cada persona necesita tomar una decisión personal. Cuando invitamos a alguien que acepte a Jesús, que quiere una nueva vida, que su nombre, dice en Apocalipsis, que será escrito en el libro de la vida, es cuando ellos toman la decisión. Él murió por la persona que tú veas, te encuentres, se te cruza en tu camino, sí, pero automáticamente esta persona no es hijo de Dios hasta que acepta a Jesús en su corazón y personalmente decide: yo quiero aceptar a Jesús. ¿Me voy explicando, iglesia? Amén, ¿me voy explicando? Necesita tomar una decisión para recibir el perdón de todos sus pecados. Al recibir a Jesús como su Señor y salvación y Salvador personal. Jesús es el único camino a la salvación, no hay otro camino. Por más de que te digan todo, ¿has oído eso? Todos los caminos llevan a Dios. Al Dios que yo conozco y que es con Dios, no todos los caminos llevan a Dios. Si así fuera, llevarán a otros dioses, pero tu Dios es el Dios de dioses. Y Jesús es el único camino para llegar al Padre. No hay otro camino, solo a través de Jesús y de su preciosa sangre derramada. Hay personas que piensan y dicen: no, es que todos somos hijos de Dios. ¿Has oído eso? No sé si alguna vez yo lo dije, tengo mucho tiempo de conocer de la palabra, pero eso no es verdad. No todos somos hijos, no todos son hijos de Dios. Lo que sí es verdad es que todos somos creación de Dios. Es muy diferente. ¿Por qué? Nadie puede crear. Dios, hay un canto que cantamos: Dios es el único creador. Es el único creador.
Por supuesto que los que están allá afuera, los que no quieren nada con Dios, aún los que son satanistas, los que son mormones, los que son católicos, los que son cristianos, todos fuimos creados por el Señor. Somos creación, pero no todos somos hijos de Dios hasta que le aceptas y le reconoces. Entonces pasas a ser hijo de Dios. Y para eso lo vemos en Juan, capítulo 1, versículo 2, versión Reina Valera. 1:12. Mas a todos, ¿a quiénes, iglesia? A todos los que le recibieron. Quien no le ha recibido, quien adora a otros dioses y no a Él, no son hijos de Dios. Y este versículo está más que claro. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que no todos son hijos de Dios hasta que le reciben. Amén. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? A los que le reciben, a los que dicen, yo creo que tú eres el único y suficiente Salvador. De modo que cualquiera que te diga que no necesitas recibir a Jesús como tu Señor para ser perdonado, hay lugares, hay congregaciones que eso dicen. No estoy atacando ninguna congregación, te estoy diciendo que tengas cuidado al quien nos mira a través del internet, y si alguien te hace una invitación, que te digan que tú puedes llegar a la presencia de Dios, pero que no tienes que aceptar a Jesús como tu Salvador para ser perdonado, es totalmente antibíblico. No está en la Biblia. Ahí está el versículo. Para poder llegar al Padre solamente hay un camino. Es antibíblico. Eso no es verdad. Quien te diga, no, todos los caminos llegan a Dios, no necesitas a Jesús, no. Eso me atrevo a decir que eso es algo infernal, porque está haciendo a un lado a Jesús, y quien lo hace a un lado es el enemigo. Quien intenta desviarnos es el enemigo. Entonces no es correcto cuando alguien te diga, hermano, yo te invito a que no lo creas. Todos tenemos libre albedrío, pero Jesús es el único, no hay otro camino. No hay salvación sin Jesús, no hay perdón sin la sangre purificadora de Jesucristo. No hay seguridad de que nuestros pecados hayan sido perdonados sin la resurrección de Jesús. Efesios capítulo 1, versículo 7, en Nueva Traducción Viviente. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad. ¿Con qué? Con la sangre de su Hijo. Y lee conmigo, y perdonó nuestros pecados. Su sangre, importante, su sangre preciosa, poderosa, vigente, activa, aún está así. Es todo lo que necesitamos nosotros. Ahí vemos, para el perdón de nuestros pecados. Él ya perdonó tus pecados, iglesia. En el momento en que aceptaste a Jesús en tu corazón como tu Señor y tu Salvador, todos tus pecados. Y voy a decir algo de lo cual a veces hasta mi esposo tenía un poco de conflicto, pero lo voy a decir porque yo lo creo, porque de acuerdo a la palabra de Dios, esto es real. Todos nuestros pecados fueron perdonados, los pasados, los presentes y los futuros. Amén. Una vez que naciste de nuevo, esto te pertenece en Cristo. Y tú puedes decir, este es un debate que a veces mi esposo tenía con algunas personas, ¿cómo puede ser posible que esté perdonados mis pecados futuros? Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, tú ni existías, yo tampoco. Y yo no había pecado porque no había nacido, pero mis pecados ya estaban perdonados en el futuro. Amén, ¿me explico? Y Él sabía que yo me iba a equivocar, Él sabía que yo iba a pecar, y mis pecados estaban a futuro, porque cuando Él murió en la cruz yo todavía no estaba, ni tú tampoco. Entonces, por lo tanto, nuestros pecados pasados, presentes y futuros están perdonados. Eso tampoco es como para que tú digas, entonces voy a hacer lo que yo quiera, total que mis pecados están perdonados. No, la gracia no es de esa manera, y ya lo hemos dicho, no es con dolo e intencional, que después de todo Dios te perdona, pero Dios sabe, Dios no puede ser burlado. Recuerda, no es esa la forma. No tienes que intentar conseguir el perdón.
Eso es algo tan importante. Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Quieres que una manda? ¿Qué quieres que haga? Llevo 3 guisos, Señor, pero perdóname lo que hice esta semana. No tienes que hacer nada para intentar conseguir su perdón. Tienes el perdón de los pecados a través de su sangre. Ahí lo tenemos en pantalla. A través de su preciosa sangre. Y este perdón ese perdón que tienes no es según los méritos, el esfuerzo, lo que tú hayas hecho, sino según sus riquezas de la gracia de Dios. Eso es. La Biblia nos dice en Romanos, capítulo 6, versículo 23. No tienes que hacer nada. El perdón ya fue otorgado por Jesús. No es por méritos. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, en otras palabras, el castigo por pecar es la muerte. Pero mira lo precioso, lo hermoso que sigue en este versículo. También lo vemos en Hebreos, el siguiente verso. En Nueva Versión Internacional, Hebreos 9:22. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Jesús tuvo y derramó su sangre por ti. ¿Para qué? Para el perdón de tus pecados. Él derramó hasta la última gota de sangre por tus pecados, incluido ahí tus enfermedades. Amén. Tus enfermedades también fueron incluidas ahí, solo que nuestro tema es el perdón. Fíjate bien, por tanto la sangre es necesaria para el perdón de pecados. Es por eso que incluso bajo el antiguo pacto, porque ahí lo menciona, el antiguo pacto de la ley, el precio, el pecado que fue cubierto temporalmente por la sangre de los animales sacrificados. ¿Tú recuerdas bien también? El hermano Iván nos lo ha dicho mucho, esa parte donde el derramamiento de sangre en el antiguo pacto era a través de animalitos que solo cubrían, que no quitaban para siempre los pecados. Por eso nuevamente tenías que llevar un animalito sin ningún defecto. Pero luego y después llega tu Jesús, llega mi Jesús, y no nomás solo tapa los pecados, los limpia de una vez y para siempre. ¿Alguien puede decir amén? Amén por este Cordero que nos quitó para siempre todos los pecados. La buena noticia del Evangelio es que nuestro Señor y Salvador descendió del cielo a la tierra y se sacrificó por nosotros en la cruz. Su preciosa sangre y perfecta y sin pecado otorgó el perdón a cada uno de nuestros pecados, del tamaño que gustes y quieras. El pecado fue ya pagado. Tú y yo no podíamos pagar por nuestros propios méritos nuestros pecados, así que Jesús lo hizo por nosotros. Así que toda persona que crea en Jesús no morirá jamás, sino por su gracia viviremos eternamente. Amén. Por su gracia, solo por su bendita gracia. Mira el gozo. Me gustó mucho este versículo. Tengo otra traducción, pero no la logré que la pusiéramos en pantalla. Pero es hermoso. Me proyectó un gozo el leerlo, aunque no lo voy a leer en la versión que yo lo vi, pero lo vamos a ver en Romanos 4, 7, 8. Mira lo que decía este pastorcito de ovejas llamado David. ¿Cómo define la bienaventuranza de una persona a la cual le son perdonados sus pecados? Iglesia, el pecado que tú hayas cometido, el pecado que tú hayas hecho, por más grande, no es más grande que el amor de Dios. El amor de Dios es más grande que todo el pecado, es más que todos los pecados juntos de la humanidad. Él es suficiente, Él es poderoso para perdonarlo. Mira cómo se alegraba el salmista David diciendo, ahí lo tenemos, oh qué alegría, dice, oh qué alegría para aquellos a quienes se les perdona. ¿Qué? La desobediencia. ¿Has sido desobediente alguna vez? Todos lo hemos sido, pero qué alegría. Tenemos un Dios que te ama, que te perdona, que te liberta, que te sana, que te prospera, que te quiere bien. Tengo 2 hijos y yo quiero lo mejor para ellos. Aún por encima de mí están ellos, el amor que le tengo.
Y no, obviamente no soy tan buena con Dios. Y aunque ellos desobedecen algunas veces, porque no batallo en ese no es mi tema, pero sí hay veces que desobedecen. Yo siempre estoy lista para perdonar. ¿Cuánto más tu Dios? Y lo hermoso como dice, oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia. A quienes se les cubre, ¿qué iglesia? Se les cubre los pecados. Si estás cargando algo, si tienes algo como una lápida atrás cargando en tu espalda por algo que tú mismo tal vez no te puedas perdonar o no hayas perdonado a otra persona, mira cómo el Señor en su misericordia te está diciendo que Él perdona tu desobediencia, me perdona mi desobediencia. Y dice, a quienes se le cubren los pecados, cubiertos. Qué gozo y qué enorme bendición es recibir el perdón de los pecados. Como creyente, no tienes que cuestionarte si realmente has sido perdonado. Yo he estado con personas por años que dicen, es que yo hace mucho hice algo, yo siento que Dios no me perdona, y sufren, y claro que es una mentira del enemigo. Y a veces la Biblia dice, se me fue la cita bíblica, pero mi pueblo muere porque le falta conocimiento. Por eso nos invita a escudriñemos las escrituras, como lo dice Josué 1, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y a veces por falta de leer la palabra, hay lugares donde te condenan, donde dicen eres un pecador. No es cierto, Dios me perdona. Yo no soy un pecador perdonado, yo solo soy perdonado, amén. Yo solo soy perdonado, porque eso es la Biblia. No vas a encontrar un versículo donde diga que ahora que has nacido de nuevo eres un pecador perdonado. No está en la Biblia, y si está en la Biblia lo ponemos en pantalla, pero no lo está. No recibas eso que no viene de parte de Dios. Eres perdonado. Aquí dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. No dice, ahora son pecadores perdonados. O somos pecadores o somos perdonados. Pero ¿cuántos sabes que somos perdonados? Amén, somos perdonados. Cuando tú estás inseguro de que Dios te perdonó de ese pecado, eso te lleva a diferentes tipos de temores, inseguridades y por lo tanto ataduras. Ataduras que pueden destruir tu vida, tu salud, tu familia. Por la falta de perdón. Te equivocaste, perdonaste, Padre, aquí estoy. Padre, yo no quiero volver a cometer el mismo error. Ve con tu Padre al oportuno, a la gracia, al trono de la gracia, para hallar, válgame la repetición, gracia en el oportuno socorro. ¿Y cuándo es cuando ocupas la gracia? Cuando nos equivocamos. Bueno, siempre, pero no te sientas condenado cuando tienes y cometes un error para ir con el Padre. Dios no quiere que vivamos atrapados en la inseguridad de que hemos sido perdonados. Isaías verso 43, 25, Reina Valera. Yo, ¿quién es yo? Jehová. Yo soy el que borro. Cuando tú escribes algo y lo tachas o lo borras, ya no se ve, ¿verdad que ya no? ¿Qué decía ahí? No sé, ya lo borré. Así. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Iglesia, ¿y qué dice después? Otra vez, ¿y no qué? Y no me acordaré. ¿Y cuántos saben que Dios no miente? ¿Cuántos saben que Dios no te está guardando? Yo me acuerdo que hace tanto tiempo, aquí tengo la fecha. Hay personas que anotan fecha de cuando alguien les hace daño. Yo sé lo que te digo, yo no lo hacía, pero yo vi personas que sacó su lista, fulano de tal, fecha tal y tal. Dios mío, mi esposo y yo nos quedamos, no puede ser. Y luego la pregunta es, ¿por qué me siento enfermo? Carambas, ¿cómo no vas a sentirte mal si hasta fechas anotaban o anotan? Yo espero que ya no lo haga, pero imagínate lo hermoso. Él no se acordará, porque tú te vas a acordar. Ahorita vamos a ver, porque también es cierto, y yo también lo sé, olvidar, a veces uno quiere olvidar,
Pero ¿cómo le hacemos para olvidar? Ahorita, casi al final te voy a decir cómo lo hace el Señor. Yo no. No me acordaré. De acuerdo con la palabra de Dios, debes de alegrarte y gozarte y dar gracias a Dios por la bendición de su perdón, que fue un perdón tan costoso y tan gratuitamente entregado a nosotros. Ahora, ya vimos cómo nuestro muy amado Jesús, nuestro Padre Celestial, nos perdonó todos nuestros pecados. Dijimos, tanto presentes, tanto pasados, presentes y futuros. Sabe que nos vamos a equivocar. ¿Qué hay entonces de ti, de mí? Ahora damos, por así decirlo, la segunda parte. ¿Qué hay de otorgar nosotros el perdón cuando te agreden, cuando te insultan, cuando te calumnian? Esa partecita así, la impotencia que físicamente se siente cuando dice, yo nunca dije eso. Es más, nunca lo dije así. Y te lo tuercen y dices, no se vale. Eso yo sé que no es tan fácil, pero ¿qué hay? ¿Qué hay de esas personas? O que te traicionan, o que tu confianza la defraudaron. ¿Qué hay de ti, de mí? Que tenemos que otorgar el perdón. Verdaderamente y ciertamente a todos, casi puedo asegurar que a todos nos suceden cosas injustas y podemos escoger aferrarnos a ese dolor que te causa porque tú sabes que no es verdad y que fue injusto lo que se te dijo y cómo te juzgaron. Nos aferramos a ese dolor. Tú decides y dejar que destruya tu alegría día con día y envenenar nuestro futuro. Destruye tu alegría. Sin duda, esas cosas, la falta de perdón, destruye tu alegría. O podemos escoger soltar el dolor y confiar en que Dios es nuestra recompensa. Sabes, yo no soy muy dada a decir, pero hay un Dios, pero Dios es el que me hace justicia. No me gusta decir eso, porque si esas vamos, yo también he cometido errores y no me gustaría que Dios me enjuiciara. Aparte de todo, que Dios no te castiga, ya lo vimos en una prédica pasada. No soy dada a eso, en eso sí puedo decir, pero que Dios se encargue. No. Nuestro deber es perdonar. Y como dijo el apóstol Pablo, he aprendido, se aprende, no se nace así. Ya te dije, podemos escoger soltar quedarnos con el sufrimiento, con la herida, o podemos escoger soltar y confiar en que Dios nos recompense. Sigue adelante, Dios se encargue de lo demás, sin desearle que le caiga juicio. Puede que pienses que no puedes perdonar. Yo he visto personas que son buenas, sinceras, que dicen, yo quiero, pero no puedo. Pero sí quieren. Yo no puedo perdonar. Y hay personas que también simplemente no quieren. Sí, sé que tengo que perdonar. Sí, sé que me hace bien a mí, pero no quiero. Y no se puede hacer nada. ¿Sabes algo? Ni Dios puede hacer nada, porque no va contra tu libre albedrío. Si Él dice, yo no puedo, lo estás. ¿Qué quieres que haga Él por ti? Él tiene que contar con tu voluntad. Cuando alguien acepta a Jesús, se le hace una invitación y nunca agarras de los hombros a la persona y le dices, vamos, recibe. No, porque no está haciendo su voluntad. De la misma manera, si tú dices, no quiero perdonar, Dios respeta. Tú sabes, y Él tiene tanto para ti, pero si tú decides, porque sí he visto personas que dicen, es que no quiero. Y hay personas que dicen, no puedo. Hay diferentes clases de personas. No quiero perdonar a aquellos que me han hecho daño. Llámese cónyuge, hermanos, padres, amigos, vecinos, primos, de todo. Pero ¿sabes? No tienes que perdonarlos por ellos. Quizás no se lo merecen, por eso es perdón, porque no se lo merecen. Pero más que eso, tienes que perdonarlos por ti mismo. Es por ti. Cuando perdonamos a otros, eliminamos su capacidad de hacernos daño, que nuestro cuerpo se enferme. Es por ti, es por mí, no es por la persona que te agredió. Pero el error que con tanta frecuencia cometemos
es aferrarnos a esa herida. Es que yo no puedo perdonar, es que a mí me persigue eso, es que no se lo merece, es que me hizo daño, es que perdí esto, perdí lo otro, es que me quedé X, según sea el caso. Vamos a vivir amargados y molestos toda la vida. Hay personas, no sé si has visto, que en su cara, tristemente, por falta de perdón, la amargura se le marca en sus facciones. Sus facciones se ven endurecidas a simple vista por la falta de perdón. Y sabes que entre más te tardes, más difícil, porque se hace una raíz de amargura. Una plantita que crece superficialmente la puedes arrancar fácil, pero ¿te ha pasado? Nosotros que tenemos aquí bastantes plantas, he intentado a veces arrancar una planta y es tan difícil, casi te sangras la mano, porque es profunda la raíz. Tienes que escarbar para sacarla. Así es la falta de perdón, el rencor, la amargura. Perdona pronto, porque eso se enraiza tanto. No sé si será así, pero se enraiza algo así. Y es más difícil. Conforme pasa el tiempo, no se diga los años, la amargura empieza a ser de las suyas. Lo único que estamos permitiendo es que las personas que nos hicieron daño controlen nuestra vida, así de fácil. Ellos no me controlan, ¿cómo no? Tú no los estás perdonando y tú estás viviendo en tristeza, amargado, enojado. Sí te estás permitiendo controlar. ¿Sabes? Los que te hicieron daño, ellos no sufren. A ellos no les duele tu sufrimiento. No les llega el dolor de nuestra amargura. A ellos no les afecta tu falta de perdón. Ellos a veces quizá te ofendieron y tal vez puede que ni se acuerden. Y tú sigues acordándote de eso de hace días, meses, años, décadas. Y no puedes o no quieres perdonar. Y ellos ya hicieron su vida. Tal vez sean felices. Y por esa ofensa que te hicieron, tú vives esclavo por la falta de perdón. En cambio, nosotros sí envenenamos nuestra propia vida por ello. Hay personas que siguen enojadas con alguien que tiene años que se murió, que tiene años que ya no está en este planeta con nosotros, que ya está descansando. Es que mi marido me engañó, me enteré en los últimos días de su muerte y me engañó. Ya ni siquiera está aquí. Esa persona, si era cristiana, si era creyente, se puso a cuentas con Dios, Dios lo ha perdonado. Él está en el gozo eterno, donde todos anhelamos, al menos yo, estar algún día en ese lugar. Y mientras aquí la persona enferma, mientras aquí la persona con artritis, mientras aquí la persona sufriendo por la falta de perdón y la persona disfrutando allá, eso es gracia, que aunque le hizo daño, él está en la presencia de Dios. Normalmente las personas que cuando tienen diferencias se ponen a cuentas con Dios. Dios nos perdona, sin duda alguna. No tenemos por qué guardar rencor. Aún personas que ya no están aquí, sí, hay personas que no han olvidado lo que esas personas hicieron. Ay, perdón el tanto de hablar de personas, tanto juego de palabras. De por sí ya es lo suficiente malo con que alguien te haya hecho daño. Ya con eso, más una vez o más de una vez. Hermanos, no permitas que siga haciéndote daño al seguir tú enojado. Si alguien te hizo daño, ¿qué es eso de durar una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 15 días enojado con tu familia? Mi papá, cuando nosotros éramos pequeños en la casa, mi padre muy amoroso conmigo, muy amoroso, pero él se aventaba sus 15 días, 20 días molesto. No le hablaba a nadie, a nadie. No permitas que eso pase en tu familia. Tu familia es todo lo que tienes después de Dios. La vida es muy efímera. Estamos de paso. Ya no habrá tiempo cuando ellos ya no están aquí. Nada vale la pena. Imagínate lo que segrega tu cuerpo 15 días enojado, como era el caso de mi papá. Pues, sigue vivo, pero ya no se molesta de esa manera. De hecho, hasta envejeces más rápido
Ahí les digo a las hermanas para que no nos avejentemos tan rápido. Hay que sonreír y perdonar prontamente. Cuando perdonas a alguien, liberas a un prisionero. ¿Sí sabías eso? ¿Y qué te cuento? O ya lo sabes. Ese prisionero no es la persona que te hirió. Ese prisionero eres tú. Y lo liberas. Porque el perdón sana, liberta y restaura. Y así como Dios nos perdonó, Él espera que nosotros lo hagamos también. Tú no merecías ni yo el perdón. Merecíamos ir a un lugar desolador. Merecíamos ese lugar que está en las profundidades. Pero no, nos perdonó. Entonces Él espera que hagamos lo mismo. Efesios, capítulo 4, verso 32 en Reina Valera. ¿Qué espera el Señor que hagamos? Cuando te hacen, cuando te vuelven, cuando dicen, cuando uno es injusto, cuando que hablaron, cuando lo que haya sido. Ahí lo tenemos en pantalla. Está el proyector, está esta, tiene tu dispositivo, léelo. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos. Te traicionó, misericordiosos. Te apuñaló, misericordiosos. Perdonándonos, ¿cuántos? Ah, no, iglesia. Perdonándonos unos a otros. No hay una cláusula o unas letras chiquitas como cuando tú compras algo y hay unas letras pequeñas, ¿verdad? Y dices tú, ay, no leí estas letras pequeñas. No hay cláusulas en la palabra de Dios. Perdonándonos unos a otros. ¿Cómo dice? Como Dios también nos perdonó en Cristo. Todo el Señor te perdonó, todo. Y así como te perdonó, perdona al que te hirió. Perdona al que te traicionó, porque Él lo hizo con nosotros. No lo merecíamos, nuevamente lo digo, porque tú puedes decir, tal vez como dije yo, es que no se lo merece, es que yo tampoco me lo merecía. Es mi cuerpo el que quiero cuidar al soltar el perdón. Al inicio de esta enseñanza te dije que a la gente le gusta decir, puedo perdonar, pero yo no olvido. Porque le añadimos esa parte, pues, es lo que yo digo. Ahora, fíjate bien, en ninguna parte de la Biblia Dios te dice, perdona y después olvida. ¿Verdad que no? No, solamente dice, ¿cómo dice? Perdonándonos unos a otros. Y no dice, y después olvida. Ahí no dice eso. Lo único que Dios te manda, nos dice, nos sugiere es, perdona y después olvida. Ahí no dice, solamente perdona. Pastora, pero entonces ¿por qué me cuesta olvidar? Ahí vamos con esa parte. Perdones, nunca dice que perdones y después olvide. No, Dios solamente te dice, perdona. Ahí vamos bien. Porque en Cristo, ya vimos, Él nos ha perdonado una deuda que tú y yo no podíamos pagar. Y cuando hacemos esto, nos estamos haciendo un enorme favor a nosotros. Yo tenía una deuda, pero esa deuda ya fue pagada por nuestro Señor. Yo no podía pagarla. Entonces, al perdonar, yo me estoy haciendo un favor. Ya que al albergar resentimiento, amargura y falta de perdón, puede afectar gravemente nuestra salud. Ciertamente, no es un juego. No es un juego, puede afectar tu salud de una manera que tú no te imaginas. Hace muchos años compartí, y rápidamente lo voy a decir, había una persona que tocaba el teclado y esa persona fue reemplazada por X motivo por otra persona. Y ella se ofendió y no quiso ningún instrumento porque ella fue reemplazada, no sé por qué, no sé qué pasaría. Esa persona se fue a su casa, 7 años. ¿Dónde crees que le dio la artritis? En sus dedos. Sus dedos estaban así. Hay fotos de ella. En una biografía que yo leí, sus manos estaban aquí. Con estas manos tocaban el teclado. Artritis. Una palabra, llegó un invitado y le dio una palabra de ciencia. Hay palabras de ciencias, hay muchos dones. Palabra de ciencia y palabra de conocimiento. El pastor le dijo a la persona, ¿sabe qué? Esa persona tiene una relación interrumpida.
Por eso ella tiene artritis. Se acercaron a ella y ella le dijo: hermana, Dios le dio una palabra de conocimiento. Usted tiene una relación interrumpida, usted le dejó de hablar a alguien. Ella dijo: no, el enemigo no quiere que seas libre. Y ella dijo: ¿qué hay? ¿Por qué me dice eso? Dice: hace tiempo, y el Espíritu, gloria a Dios por el Espíritu Santo, el Espíritu le dijo: ella está molesta. El Espíritu Santo le dijo: ella tiene una relación interrumpida. Y ellos se pusieron a indagar y dice: Espíritu Santo, muéstrame. Ella tocaba el piano y él fue atando cabos y le dijo: ¿usted tocaba el piano antes? Sí. Dice: ¿y por qué ella no lo toca? Dice: es que una persona perversa la pusieron en mi lugar. No era una persona perversa, era una persona que yo no sé cómo sería eso, pero la quitaron o se quitó o le dijeron que tocara un instrumento. Ella se enojó mucho y no le hablaba a la hermana que tocaba el teclado en su lugar. Y era su hermana en la carne y en Cristo, era hermana de sangre. A ella le costó. Hay evidencias en la biografía que yo vi, cuando ella le costó. Por eso te digo, seamos pronto para perdonar, porque ella tenía 7 años que estaba con esa artritis por falta de perdón, solo porque ya no iba a tocar el piano. Igual era algo importante para ella, era parte de su vida, su ministerio, su pasión. No lo sé. ¿Por qué fue movida? No lo sé. Pero lo que sí es que cuando el Espíritu muestra que había una relación interrumpida, ellos indagaron y llegaron a la conclusión de que tenía resentimiento, coraje, odio y amargura contra su propia hermana. Cuando ella acepta y dice: es verdad, yo estoy molesta, ¿quiere usted ser sanada? Le costó, iglesia, le costó soltar el sí. Cuando ella suelta el sí y habla, el perdonar no es que tú sientas, porque en eso no siempre se siente, porque lo que sientes es coraje. Entonces ella solo decide, y cuando ella suelta el perdón, tú no lo vas, sí lo vas a creer. Sus dedos, no fue rápido, no fue instantáneo, fue un proceso. Hay milagros graduales y hay milagros instantáneos. Sus dedos empezaron ligeramente a destorcerse. No sé si era la palabra, pero estaban torcidos, engarrotados, y empezó de poquito, de poco a poco. Fue libre. Falta de perdón, resentimiento, amargura, odio, y fue libre. ¿Por qué tu cuerpo tiene que pagar? ¿Por qué mis órganos tienen que pagar por no perdonar prontamente? Ella decía que la había perdonado, pero que no había olvidado. Es más, no creo que ni siquiera la había perdonado, yo creo, y tampoco había olvidado. Eso afecta a tu salud. Así que simplemente perdona. No es que lo sientas, nunca habla de que si lo sientes, porque no se siente perdonar, y más que te está doliendo. Simplemente suelta el perdón y deja que Dios se encargue del resto. ¿Cuál es el resto? De que se te olvide o de que te acuerdes, pero sin dolor. Y tú puedes decir: pero es que yo no lo puedo olvidar. Alguien que de verdad con todo su corazón sí quiere ser libre, pero yo no puedo olvidar. Espera, cuando realmente perdonas, Dios a veces sí te hace olvidar. ¿Te ha pasado que dices tú: ay, ya ni me acordaba que me hizo algo? Dios te hizo olvidar. Cuando tú perdonas, Dios se encarga del resto. Solo tú perdona, y Él se encarga de que muchas veces sí olvides, pero otras veces se encarga de que todavía lo recuerdes, ese acontecimiento tan doloroso, porque fue algo muy importante en la vida. Todos hemos pasado por cosas que hasta aparentemente marcaron nuestra vida, con algo muy doloroso o algo que te hicieron y que fue muy doloroso, algo que pasó en tu vida. Sin embargo, cuando tú logras mirar hacia atrás y ver ese recuerdo, ya no te duele más. Cuando tú perdonas y sueltas el perdón, el dolor, cuando te das cuenta, ya no está ahí. Lo pudiste ver a la persona, pudiste saludarle, pudiste decirle: Dios contigo, aquí estoy. Y tú dices: ¡ah! Lo que me había hecho, tú perdonaste genuinamente y Dios se encargó del resto.
Muchas veces se te olvidará y muchas veces recordarás, pero sin dolor. Amén. ¿Me explico, iglesia? ¿O no? Amén. Recuerda entonces, el dolor ya no estará ahí. Esa espina, ese aguijón se ha ido y ya no habrá más resentimiento ahí. Entonces, trata, es un consejo y siempre será solamente eso. Yo perdono, hasta ahí. No agregues el de, pero no olvido, porque eso ni en la Biblia está. Como que el enemigo lo puso ahí como para hacer más gravoso y más difícil el perdón. Yo perdono. Deja el que yo no olvido. Eso Dios se encarga de que tú lo olvides o que si te acuerdas no haya dolor. ¿Recuerdas la historia ya para terminar? La historia de José. ¿Quién no recuerda esa historia? Muy hermosa historia, también de mis preferidas. Sus hermanos, tú te has de acordar perfectamente de esa historia. Sus hermanos lo traicionaron, ¿te acuerdas? Y lo vendieron como esclavo. Ay, ese varón cómo sufrió injusticias, vendido por sus hermanos en un pozo, causándole dolor a su padre de lo que había de que había muerto, y era una total mentira, y fue vendido por sus hermanos como esclavo. Él podía haber estado amargado. Ay, y dime si no tenía motivos, no aparentemente, o sea, siendo esclavo, sabiendo que el futuro, él había tenido sueños de un grandioso y futuro que tendría, un incremento, un crecimiento. O sea, era impresionante el futuro que tenía este varón. Y mira todo lo que pasó, pero él decidió no amargarse. La Biblia no lo registra. Él podía haber estado amargado y muy enojado. ¿Y cómo no? Tú puedes decir, pues sí, no es para menos, pero él decidió. Es decidir nada más, con la ayuda de Dios, obviamente. Él puede haber estado enojado todo el tiempo de su vida y permitir que ese acto tan cruel y tan vil que hicieron sus hermanos con él, esa injusticia, robara su destino. Si yo me enojo y yo digo, Señor, y tú me diste sueños donde yo me veía de tal manera, esos sueños yo renuncio, ni es cierto, quién sabe si vendrán de ti, es más, no sé si existan. Se puede llegar a eso por lo que él había pasado. Pero no, a pesar de esa cruel injusticia, él lo soltó y continuó adelante. Y todos sabemos lo que pasó, ¿verdad? Continuó adelante para recibir su recompensa. Génesis 50, verso 15, nuestro último versículo, los últimos pasajes. Checa cómo actuó este varón. Génesis 50, versículo 15 al 21, en Reina Valera. No te me pierdas, son los últimos versículos. Dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá no aborrece. A ver otra vez. Viendo a los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Ahí ya sabían, los hermanos ya sabían que José, sabían que ellos eran sus hermanos. Verso 16, y enviaron a decirle a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y de su pecado. Fíjate bien, sus hermanos habían tenido maldad y habían pecado por lo que le hicieron a José, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró. José se conmovió. José no había guardado amargura, rencor y resentimiento. Era tan noble que lloró. Alguien que está endurecido por la amargura no te llora tan fácilmente, no lo deja. Está como, no sé cómo decir la palabra, no es fácil de que llore. Y este hombre había perdonado, porque dice, y José lloró mientras hablaban. Verso 18. Y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Verso 19. Y le respondió José. ¿Qué les dijo José?
no temáis. No les dijo, pero ustedes me las van a pagar. Si yo me acuerdo, hace años cuando yo tenía tal edad, era un joven, se aprovecharon porque era el más pequeño y fui cautivo y luego me echaron por su culpa, estuve preso y por su culpa la esposa de Potifar se quiso aprovechar de mí injustamente, fui vituperado, fui golpeado. Nunca le sacó el currículum de lo que sí era cierto que sus hermanos le habían hecho. Pero él había perdonado. ¿Cómo lo sabemos? Sus palabras lo dicen. Le respondió, no temáis. Antes, el verso 18, tantito para atrás. Nuevamente el verso 18. Vinieron también sus hermanos, se postraron y dijeron, henos aquí tus siervos tuyos. Estabas en lo correcto. Verso 19. Y le respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Verso 20. Vosotros pensaste mal contra mí, más bien lo encaminó. Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Todo lo que a Josué le pensaban que le iba a afectar, Dios los usó para bien. Recuerda que hay un versículo también para nosotros que dice que todas las cosas nos ayudan para bien, amén, a los que lo aman. Entonces eso malo que alguien te hizo, todo te va a ayudar para bien. Mira cómo lo que le hicieron a José, todo ayudó para bien. La Biblia no se contradice y Dios es fiel y verdadero para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida a mucho pueblo. Verso 21. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré, les voy a dar de comer. Les dijo, vénganse, yo los voy a mantener. Ellos lo merecían, en lo natural no, pero la gracia de Dios, que es infinita, estaba en él, sin duda alguna. Yo sustentaré a vosotros, a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Ese es un ejemplo. Él podía haber vivido en amargura total y tú y yo podíamos decir, y tenía razón, la vida, mira cómo fue, pero él dijo no, lo que ustedes hicieron para mal, Dios lo hizo para bien. José ya había perdonado a sus hermanos antes de que vinieran y se inclinaran a él. ¿Por qué tú y yo tenemos que esperar hasta que vengan y nos pidan perdón? No, que me pida perdón. Y entonces vemos, o bueno, a lo mejor sí lo perdono. O a ver, no, José desde antes soltó el perdón. Tanto que cuando los vio dijo, vengan, soy su hermano, los abrazó, lloraron, se conmovieron. No guardaba rencor. ¿Por qué no guarda? Se nota los frutos. No guardaba rencor. Estaba libre. Había soltado el perdón. Antes de que se inclinaran a él, los había perdonado. Claro que se acordaba de lo que le hicieron. Cuando le dijo, ustedes quisieron hacerme mal, sí se acordaba. No olvidó, pero ya no le dolía. Lo recordó, pero sin amargura. Ya no lo recordaba, más bien con amargura. ¿Cuántas personas el día de hoy se alejan de lo mejor que Dios tiene para ti solo por buscar venganza? El que me la hace, me la paga. Esto no se va a quedar así. Es que me va a oír. No, te alejas de lo mejor solo por buscar venganza. No permitas que eso te pase a ti. Tu destino es demasiado grande en Cristo. Entonces puedes recordar el incidente y la amargura se habrá ido de ti. Cuando perdonas a través de la fe y no por lo que sienten. Tal vez estás esperando hasta decir, hasta que yo sienta perdonar a esta persona. Quizá nunca llegues a sentir perdonarla. Yo creo que hasta que sienta. La Biblia no habla de que hasta que sientas, haz las cosas. Es que no es por sentir, perdona por fe. Es que pasan los días y yo no siento perdonar, hazlo a un lado. Los sentimientos no son los que te deben de gobernar, sino tienes que tomar una decisión. No es por lo que sientes, perdona por fe. Y entre más rápido, como te dije hace unos minutos, mejor. Habla pronto, decide perdonar. Y cuando decides perdonar, liberas tu alma. Perdonar es dar misericordia. Te voy a hacer una pregunta. ¿No mereces caminar libre? ¿No mereces caminar
sano, próspero, liviano. Una vez que perdonas por fe, verás removida la amargura de tu corazón, si es que hay amargura. Esto es en general, no me refiero a nadie. Verás removida la amargura de tu corazón y experimentarás paz y gozo en tu vida, que todos anhelamos y queremos vivir en esa paz y en ese gozo. ¿Alguien puede decir amén? Esta es la palabra que el Señor nos ha hablado el día de hoy. Te invito por favor a que te pongas de pie. Y claro, Dios y tú conocen tu corazón y sabes lo que has pasado, lo que si hay alguna falta de perdón, igual hay algo que tal vez pienses tú, no, es que yo ya lo perdoné. Esta persona que yo te explico del piano, ella cuando le preguntaron si tenía algo contra alguien, ella dijo no, hasta que estuvieron insistiendo y gracias a Dios salió y esta persona fue libre. Te invito a que cierres tus ojos, te invito a que tengas esa intimidad ahí con el Señor. Y si tú en tu corazón, en tu corazoncito, que solo debes de guardar la palabra, que es la que te hace libre, yo te invito a que tú le digas, Señor, si tal vez yo no he perdonado a esa persona, o tal vez tú sincérate con él, pues no es conmigo, ¿verdad? Es con el Señor directamente. Entonces tú di, Padre, y puedes balbucear de alguna manera, tal vez el nombre de esa persona, que a lo mejor tú dices, es que es tan difícil. Dios no te dice perdona y olvida, Dios solo te dice perdona. El olvida, yo me encargo, yo me voy a encargar. Es que yo me acuerdo, es que llegará el día cuando perdones sinceramente y te acuerdes y ya no habrá amargura ni dolor y podrás sonreír y decir, hoy me acuerdo, pero ya no me duele. Entonces algunas cosas se olvidarán, algunas cosas recordarás, pero sin ninguna pizca de dolor, ninguna pizca de resentimiento. Tú mereces ser libre. Tú mereces ser libre de los ataques de Satanás, de que te recuerde. No pienses en esas cosas, sustitúyelas. Es que no sé, acuérdate, te hizo esto, te hizo lo otro. Identifica inmediatamente de parte de quién es esa voz. Todos sabemos que es la voz del enemigo, cuando te lleva a coraje, cuando te llega a decir, no, esto no, yo no puedo perdonar. De tu boca puedes hacer la oración. Tú puedes decir, Padre, pongo a esta persona ante ti. Tú sabes lo que me hizo. Padre, así como tú me perdonaste a través de la cruz de Jesús, a pesar de que yo no me lo merecía, por fe, ahora perdono a esta persona. Y tú puedes balbucear su nombre y dejo que se vaya todo enojo, todo rencor, toda amargura, toda tristeza, todo resentimiento. En el nombre de Jesús, hazlo, hermano, hazlo, sé libre, libre, que tu cuerpo esté libre. Mereces vivir y completar el número de tus días, pero en completa salud, en libertad, sentirte liviano. Nadie merece que cargues con lo que te haya hecho otra persona. No mereces. Jesús pagó el precio. Recuerda, así como Él te perdonó, perdona. Es que me cuesta, solamente suéltalo, háblalo, di yo perdono, hazlo con todo tu corazón, es por fe. Sigue hablando con Dios mientras entonamos una alabanza, pero no te desconectes con tu fuente de alegría, con tu fuente de paz, no te desconectes. Si quieres levantar tus manos, pero dile, Señor, suelto, dejo, me hago libre, lo hago libre a Él, lo hago libre a mí, de esa persona o esas personas. No más, no voy a cargar más. Nadie merece que cargues con algo que te afecta solo a ti. Vamos, iglesia, vamos, continúa, suelta lo que tengas que soltar. Sé libre, sé libre. Y no me puedo equivocar, y puede que no me equivoque, más bien. Sanidades obtendrás en tu cuerpo. Tus órganos se alinearán. Tus órganos
serán sanados. Si es el caso, hay casos que son por falta de perdón, que hay enfermos, órganos enfermos. Padre, gracias. Padre, gracias. Gracias por la libertad que tú nos das a través del perdón. Gracias porque lo que nos enseñas con tu palabra, Señor. Eres suficiente y solo tú bastas, Señor. Te entregamos todo resentimiento, todo dolor y nos declaramos libres, Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Dios. Hay descanso en Él. Suelta el perdón. Dale un aplauso a nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre, porque nos das las armas para seguir adelante en este caminar. Puedes tomar tu lugar, mi hermano. Vamos a dar gracias. Oro que la palabra haya hecho rema en tu corazón. Como dice el apóstol Santiago, no nomás seamos oidores, sino también hacedores. Que esta palabra se haya quedado en ti y que seamos pronto para perdonar. Inmediatamente, no dejar que eche raíz. Vamos a orar y dar gracias. Señor, gracias, Padre, por las ofrendas que serán puestas en el alfolí. Gracias por los diezmos, Señor, a los cuales tú multiplicas y regresas, Señor, al 100 por 1, tal como está escrito, Dios, que abrirá las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde. Bendecimos los trabajos de las personas, tanto hermanas, hermanos que trabajan, rema virtual, rema presencial, Señor, que siembra en esta tu casa, rema, Padre. Gracias, Señor, grande y abundante sea su cosecha, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, ya dijimos ya tenemos nuestros servicios, ya lo anuncié. No vengas el domingo, nos vemos el sábado. Antes de eso tenemos oración los miércoles a las 6 de la tarde y nuestro servicio. Y creo que es todo. Tenemos talento. Si gustas quedarte, acompañarnos, recuerda que la Biblia dice que es cuán hermoso habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí derrama el Señor de sus bendiciones. Si gustas ponerte de pie. Gracias por haber venido. Gracias por darle tiempo a nuestro Señor, a nuestro Padre. ¿Qué te parece si levantas tus manos? Que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu y alma y cuerpo permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Que a partir de ahora, iglesia, y hasta que el Señor venga, nos encuentre a ti y a mí perdonando de una forma rápida para poder seguir siendo libres en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Bonito inicio de semana.